Y hace ya más de un mes empezamos una serie donde estamos hablando de ciertos pecados que como cristianos toleramos, respetamos en nuestra propia vida. No estamos hablando de pecados que para nosotros podrían ser escandalosos, ¿no? Como adulterio, fornicación, homicidio. Estamos hablando de pecados que son más sutiles, pero siguen siendo pecado, y que muchas veces nosotros toleramos en nuestra propia vida, ¿verdad? Y vamos a continuar con esta serie, y antes de compartir con ustedes el tema de esta mañana, vamos a hacer una oración. Entonces los invito a que me acompañen cerrando sus ojos, por favor. Padre, te damos las gracias por una mañana más. Estamos a punto, Señor, de abrir tu palabra, de leerla, y queremos examinar, Señor, nuestras vidas. Queremos que tu Espíritu Santo nos ayude a autoexaminarnos y ver cuántos de estos pecados, Señor, estamos permitiendo en nuestra vida diaria. Señor, queremos vivir vidas que sean dignas de ti. Entonces te pedimos que podamos estar atentos a tu mensaje. Oramos, Señor, también para, como decía el salmista, que tú abras nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley. Guíanos, Dios, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana, hermanos, vamos a estar hablando del pecado de la impiedad. El pecado de la impiedad. Y el tema de esta mañana es cristianos impíos. Cristianos impíos. Creo que lo tienen ahí en la pantalla. Ahí está, cristianos impíos. Posiblemente algunos de ustedes, cuando escuchan el pecado de impiedad, seguramente alguno habrá pensado, por fin un pecado donde no es para mí, ¿verdad? Porque hemos hablado de pecados de la ingratitud, de la ansiedad, de la frustración, de la falta de dominio propio, de la mundanalidad, de los pecados de la lengua. Hemos hablado de muchos pecados, y posiblemente uno diga, por fin un pecado en el cual no es para mí. En este sí, yo no me identifico porque es un pecado que solamente un incrédulo puede cometer. Pero yo como cristiano, no. Lamentablemente, hermanos, cuando vamos a la Biblia, nos damos cuenta de que esto no es así. Es más, podríamos decir que la impiedad es la raíz de todos los pecados. Uno dice, ¿por qué peco con mi lengua? Porque de alguna manera hay impiedad en mi corazón. ¿Por qué tengo falta de dominio propio? Porque hay impiedad. Entonces, posiblemente si mencionamos cada uno de los pecados, la raíz o el origen de todos los pecados es la impiedad. Entonces, ya sea o en mayor o menor medida, todos, absolutamente todos somos culpables de este pecado. Y a veces cuando escuchamos impiedad decimos, no, es que es un pecado que es para los no cristianos. Yo no considero que yo sea una persona impía. Uno puede decir, después de todo, soy un cristiano, no soy ateo, creo en Dios, no soy gente mala, asisto a una iglesia, intento no cometer pecados escandalosos, y etcétera. Nos podríamos justificar de muchas maneras. Desde nuestra perspectiva, los impíos son los no creyentes, los incrédulos, los que viven vidas inmorales. Y cuando vamos a la Biblia nos tenemos que dar cuenta que esto no es así. La Biblia hace una clara diferencia, una clara distinción entre lo que es la impiedad y lo que es la injusticia. La impiedad y la maldad. Una persona puede ser un ciudadano amable y respetable y ser una persona impía. Esto no le quita que sea un ciudadano amable y un ciudadano bueno. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, 18. Es un pasaje muy conocido ahí en el primer capítulo de Romanos. El apóstol Pablo dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Dice, de los deseos de los hombres que detienen con injusticia la
verdad. Fíjense, hermanos, que si impiedad e injusticia fuera lo mismo, Pablo no lo estaría repitiendo en un solo versículo, ¿verdad? Lo metería dentro de una sola palabra. Pero aquí ya vemos que para el apóstol Pablo hay una diferencia entre lo que es la impiedad y lo que es la injusticia. Entonces tenemos que saber que son cosas diferentes, son cosas distintas. Hay diferencia entre estas dos palabras. La impiedad siempre va a describir, y hay que apuntarlo y entenderlo bien, la impiedad siempre nos va a hablar de una actitud hacia Dios. Esa es la impiedad, una actitud hacia Dios. Y la injusticia o la maldad es un pecado que cada uno de nosotros podemos cometer, ya sea en pensamientos, en palabras o en acciones. Entonces veamos la diferencia. Impiedad es una actitud hacia Dios, pero la injusticia o la maldad es un pecado que cometemos en pensamientos, palabras o acciones. ¿Qué quiere decir? ¿Que un ateo es una persona impía? Por supuesto que sí, porque tiene una actitud de decir Dios no existe. Pero también una persona que diga creer en Dios también puede ser una persona impía. Entonces quiero dar una definición que es la definición que voy a estar tomando durante todo el mensaje, y la tienen ahí en la pantalla. La impiedad es un estilo de vida, pero fíjense qué importante que entendamos lo siguiente, que no toma en cuenta a Dios, no toma en cuenta la voluntad de Dios, no toma en cuenta la gloria de Dios, y tampoco es una persona también que no tiene dependencia de Dios. Esto es impiedad. Es un estilo de vida que no toma en cuenta a Dios, ni su voluntad, ni su gloria, ni la dependencia de Él. Entonces, si nos basamos en esta definición, nos damos cuenta que una persona puede vivir de una manera respetable, aparentemente buena ante la sociedad y ante la iglesia, y ser una persona impía en el sentido de que en su vida diaria no toma en cuenta a Dios. Y por eso es un impío, una persona impía, porque Dios es irrelevante en su vida. Y ahora, pueden ser personas amigables, personas corteses, pueden ser personas que ayudan a los demás, pero pueden ser impíos si nunca en su vida diaria piensan en Dios. Entonces, por eso hablamos que la impiedad es una actitud que cada persona tiene hacia Dios. Uno puede decir, no, pero yo soy una persona que todos los domingos vengo a la iglesia. Entonces yo no soy un impío, una impía. Bueno, déjame decirte que si vienes todos los domingos a la iglesia, pero si el resto de la semana vives como si Dios no existiera, si eres un impío. Porque no estás tomando en cuenta a Dios en tu vida diaria. Porque estás viviendo como si Dios no existiera. Sí, no eres gente mala, pero es impía por la actitud que manifiestas hacia Dios. Los hermanos, como cristianos, por supuesto que podemos ser impíos al vivir la vida sin pensar en Dios. Ahora puedo poner otro ejemplo. Uno puede decir, bueno, pero yo todas las mañanas leo mi Biblia y oro a Dios un par de minutos antes de empezar mi día. Entonces yo no soy una persona impía por esta razón. Mira, podemos leer nuestras Biblias por las mañanas, podemos orar un par de minutos, pero cuando sales de tu casa y te comportas como si Dios no existiera, eso manifiesta que hay impiedad en nuestras vidas. Entonces, de alguna manera, hermanos, todos nosotros, ya sea en menor o mayor medida, todos manifestamos este pecado en nuestra vida diaria. Por eso una pregunta que podamos tomar como partida para saber qué tanta impiedad hay en cada uno de nosotros es la siguiente: ¿qué tanto dependes de Dios en tu día a día? ¿Qué tanto dependes de Dios en tu día a día? La definición dice la primera parte, ¿verdad? Que la impiedad es un estilo de vida que no toma en cuenta a Dios. Entonces hazte la pregunta: ¿qué tanto dependo de Dios en mi día a día?
Y quiero que vayamos a Santiago, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 13 al versículo 15. Santiago 4, 13 al 15. Si no tienes Biblia, no te preocupes, está ahí en la pantalla. Fíjense lo que dice Santiago. Dice, vamos ahora, los que decís, o sea, Santiago le va a hablar a personas que dicen esto, ¿verdad? Dice, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Ahora, aquí cuando Santiago habla de traficar, no habla en el sentido mexicano de traficar, de hacer algo ilegal, ¿verdad? Santiago está hablando de hacer negocios, ¿no? Entonces dice Santiago, iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Pero versículo 14, ¿qué dice? Cuando no sabes lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Versículo 15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Importantísima lección que nos da la palabra de Dios en estos 3 versículos. Muchas veces cuando los leemos así por primera vez, podríamos darnos la impresión de que Santiago está condenando a las personas que planifican o que hacen negocios. Aquí dice Santiago que no hay que hacer negocios, no hay que planificar, simplemente hay que vivir en el día a día, porque el día es como la neblina que aparece y desaparece, y hay que vivir de esa manera. Pero Santiago no está condenando el hecho de que tú hagas planes para abrir un negocio y para abrir dinero. Lo que Santiago sí está condenando es cuando hacemos todo esto sin depender de Dios. Eso es lo que Santiago realmente está enfatizando. Cuando tú haces todo eso, pero no tomas en cuenta a Dios. Por eso dice Santiago, lo que tú tendrás que decir es lo siguiente, y ahí lo tiene resaltado en amarillo: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces no está condenando, hermanos, que nosotros seamos personas que planifiquen. De hecho, nosotros hacemos planes todos los días, todo el tiempo. No podemos lograr cosas si no tuviéramos algún tipo de planificación. Pero muchas veces somos como estas personas a las cuales Santiago les escribe, donde ellos planificaban sus vidas, sus negocios, la manera en la que podían ganar dinero, pero no tomaban en cuenta a Dios. En otras palabras, hacemos planes sin reconocer nuestra dependencia de Dios para llevarlos a cabo. Y esto es impiedad. Entonces no es malo que tú planifiques, que tú quieras abrir negocios, que quieras ganar de los negocios que tú pongas, no es malo. Es malo cuando tú haces todo eso sin depender de Dios. Es malo cuando tú haces todo eso y no dices lo que dice Santiago: si el Señor quiere, viviremos o haremos esto o aquello. Ahí radica el pecado de la impiedad. Ahora yo estoy poniendo como ejemplo el tema de negocios porque es de lo que Santiago habla, pero esto puede en realidad entrar en cualquier área de la vida. Planificación familiar, laboral, financiera, un joven en su universidad, en su preparatoria, donde sea. Cuando no tomamos en cuenta a Dios y no decimos, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello, estamos manifestando, hermanos, impiedad en nuestra propia vida. Porque la primera parte de la definición de impiedad, ¿qué era? Un estilo de vida que no toma en cuenta a Dios. Eso es lo primero. Pero pasemos a la segunda parte de la definición de lo que es la impiedad. Dice, no toma en cuenta a Dios. Y en segundo lugar, ni su voluntad. Ni su voluntad. Cuando nosotros vivimos nuestras vidas sin considerar cuál es la voluntad de Dios,
manifestamos también que hay impiedad en nuestras propias vidas. Y tenemos que ser honestos, hermanos. Pocas veces pensamos en la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos ante Dios de vivir de acuerdo a su voluntad. No pensamos en cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Tú pregúntate esta semana, hoy domingo, desde el lunes hasta el día de hoy, ¿cuántas veces pensaste en cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cuántas veces abriste la Biblia para decir: Dios, voy a buscar tu consejo, voy a buscar tu sabiduría, voy a buscar tu palabra, que me guíes en este día porque quiero saber cuál es tu voluntad para mi vida? Si somos honestos, pocas veces lo hacemos. Y eso es impiedad, porque estamos viviendo sin considerar cuál es la voluntad del Señor para cada uno de nosotros. Si abrimos la Biblia en Colosenses capítulo 1 y leemos el versículo 9 y el versículo 10, Colosenses 1 del 9 al 10, fíjense lo que dice el apóstol Pablo, prestemos atención a estos versículos. Colosenses 1, 9 y 10. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjense, hermanos, que el apóstol Pablo quería que los cristianos en Colosas fueran personas que tuvieran el conocimiento de cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. El apóstol Pablo les está diciendo: yo oro por ustedes, pero mi oración no es para que no se enfermen, para que no tengan pruebas, para que vivan vidas perfectas. No, dice Pablo: yo oro para que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y Pablo tenía un deseo. ¿Cuál era ese deseo? Que los cristianos en Colosas, dice el versículo 10, anduvieran como es digno del Señor, que agradaran a Dios en todo, que llevaran fruto en toda buena obra y que crecieran en el conocimiento de Dios. Si yo les pregunto en esta mañana a cada uno de los que estamos aquí, ¿queremos que estas cosas se cumplan en nosotros también? O sea, nosotros queremos ser personas que vivan de forma digna hacia el Señor, que le agradan en todo, que llevan fruto para Dios, que crecen en el conocimiento de Dios. Si nosotros respondemos que sí, primero tenemos que cumplir con la primera parte. Tengo que saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Es lo que dice aquí el apóstol Pablo: para que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces el apóstol Pablo deseaba que los cristianos en Colosas vivieran vidas dignas y que le agradaran a Dios en todo. Esta era la oración de Pablo. Ahora quiero hacerte una pregunta que cuando hacemos la comparación vemos tal vez qué lejos estamos de lo que es la perspectiva bíblica. Y la pregunta es la siguiente: ¿la oración que hace el apóstol Pablo se parecen a nuestras oraciones? Hay que pensarlo. ¿Se parecen a nuestras oraciones? ¿O nosotros simplemente hemos aprendido a orar presentándole a Dios una hoja con toda la lista de todo lo que yo necesito? Para mí, para mis hijos, mi familia, mi salud, mi trabajo. Entonces, esto es Dios, todo lo que yo necesito y aquí está. No te estoy diciendo que esto esté mal, porque de hecho la Biblia nos dice que le entreguemos a Él todas nuestras necesidades, nuestras peticiones. Hay que orarlo a Dios, pero la oración no abarca solamente pedir y ya. Entonces, hermanos, nosotros oramos también de esta manera. Dios, oro para que yo pueda ser lleno del conocimiento de tu voluntad, para saber qué es lo que tú quieres para mi vida. Es lo que el apóstol Pablo nos está animando en esta mañana, que cada uno de nosotros podamos vivir pensando
que cada día estamos delante de la presencia de Dios y debemos buscar agradarlo en todo. Cuando nosotros estudiamos el contexto de esta carta o de los cristianos allí en Colosas, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los cristianos que pertenecían a esa iglesia eran esclavos. Eran esclavos. Recordemos que en los tiempos de Pablo había mucha esclavitud y la mayoría de los cristianos en esa época eran esclavos. Ahora Pablo les va a escribir a estas personas y les va a decir lo siguiente, Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 24. Fíjense que les dice Pablo: siervos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Dice, no, estoy leyendo Colosenses 3:22, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, a el Señor, servís. Entonces Pablo le escribe a este grupo de cristianos y le dice: obedezcan en todo a sus amos terrenales. Fíjense qué interesante frase nos da el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque dice: no sirviendo al ojo. No sirviendo al ojo. ¿Cuántas veces servimos para que el ojo de alguien más nos vea, hermanos? ¿Cuántas veces acomodamos una silla para que el ojo de alguien más sea el que nos vea y no el de Dios? ¿Cuántas veces hacemos cosas para ser vistos por otras personas? Aquí Pablo dice, no sirviendo al ojo. Dice, como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, teniendo temor a Dios, y que todo lo que hagas, lo hagas de corazón como para el Señor. Entonces Pablo está animando a este grupo de cristianos que todo lo que ellos hicieran, lo tenían que hacer como para el Señor. Como para el Señor. Y fíjense que no está hablando solamente de contexto de iglesia, ministerio, pertenencias. No, Pablo está hablando de un contexto de un trabajo, porque le está escribiendo a siervos que tienen amos. Hoy pudiéramos ir, lo que sería para nuestros días o para nuestra época, un empleado con un jefe en un trabajo cualquiera. Dice, eso que haces en tu trabajo, hazlo como para el Señor. Entonces no está hablando de un ministerio necesariamente. Es de todo lo que hacemos en la vida, lo tendríamos que hacer como para el Señor. Debemos vivir cada uno de nosotros bajo este principio en cada paso que demos en la vida. Cuando nosotros leemos la primera carta a los Corintios, nos vamos a dar cuenta ya en los primeros capítulos que era una iglesia llena de problemas. Dios les había dado dones, Dios les había dado muchos talentos, pero ellos vivían con un montón de problemas. Habían sido permisivos con muchísimos pecados. Sin embargo, Pablo en el capítulo 10, versículo 31, les dice lo siguiente: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y la palabra todo se refiere a todas las actividades del día. Uno se le hace extraño, ¿no? Uno dice, ¿cómo puedo comer para la gloria de Dios? ¿Qué tengo que decir, Dios? ¿Me tomo esta coca de 3 litros, esta torta cubana y que sea para tu gloria? O sea, nosotros como que no lo entendemos bien, porque obviamente no estamos familiarizados mucho con el contexto de lo que Pablo está escribiendo, pero Pablo les escribe esto porque había muchos problemas en cuanto a la comida. ¿Qué se podía comer? ¿Qué no se podía comer? ¿Qué estaba permitido? ¿Qué no estaba permitido? Los judíos contra los gentiles. Y Pablo dice, no, somos hijos de Dios, somos cristianos. Ya no hay estas distinciones. Entonces por eso se nos hace un poquito complicado entender por qué dice Pablo, comer para la gloria de Dios, beber para la gloria de Dios. ¿A qué se refiere? Pero dice, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Entonces sí, uno tendrá que comer para darle la gloria a Dios. Uno tendrá que manejar para darle la gloria a Dios.
Uno tendrá que usar el dinero para darle la gloria a Dios. Aún nuestras relaciones interpersonales tendremos que tener como motivación darle la gloria a Dios. Es lo que dice Pablo: todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Pero por eso les hago la siguiente pregunta que aparece ahí en pantalla: ¿qué significa hacer todo para su gloria? ¿Qué significa hacer todo para su gloria? ¿Cómo podemos aplicar, obedecer este versículo en nuestro día a día? Y yo creo que para contestar esta pregunta vamos a dar dos respuestas. No solamente dar dos respuestas, más bien va a haber una meta doble. Una meta doble. En primer lugar, y lo tienen ahí en la pantalla también, debemos desear hacer todo lo que agrada a Dios. Esto es lo primero, hacer todo lo que agrada a Dios. Si tú en la palabra de Dios la lees cada día y ves que a Dios pide que nosotros debemos hacer algo y tú lo haces, estás glorificando a Dios. ¿Cómo lo estás glorificando? Por medio de tu obediencia. Si tú abres la Biblia en el Evangelio de Mateo 28 y de repente lees: por tanto, id y haced discípulos, y tú dices: hoy voy a ir, voy a salir, voy a predicar el Evangelio, voy a hacer discípulos, estás glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo que agrada a Dios. Entonces, lo que tú obedezcas, que tú sabes que es algo que agrada a Dios, le vas a estar dando la gloria a Él. Entonces, esto, hermanos, es glorificar a Dios por medio de nuestra obediencia. Cuando nosotros hacemos todo lo que sabemos que a Dios le agrada. Obviamente, para nosotros ser conscientes de qué es lo que le agrada a Dios, tenemos que leer la Biblia. Nuestro anhelo es que Él esté satisfecho, estoy haciendo referencia a Dios, que Dios esté satisfecho con la manera en la que llevamos a cabo nuestras actividades diarias. Y en segundo lugar, debemos desear que todas las actividades del día honren a Dios ante los demás. Ahí lo dice, que mis actividades y tus actividades honren a Dios ante los demás. Entonces, estas breves respuestas, hermanos, pueden contestarnos la pregunta de qué significa hacer todo para la gloria de Dios. Es un deseo de hacer todo lo que agrada a Dios y es un deseo donde yo quiero que mis actividades de mi día honren a Dios ante los demás. Y quiero hacer una comparación entre dos versículos para que veamos lo fuerte que esto pueda ser. Fíjense lo que dice el siguiente versículo en palabras de Jesús, Mateo 5:16. Fíjense que dice Jesús: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Que la luz o nuestra luz tiene que alumbrar delante de otras personas. ¿Por qué razón? Dice, para que otras personas vean nuestras buenas obras y al ver nuestras buenas obras glorifiquen a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Pero fíjense el siguiente versículo, que es Romanos capítulo 2, veamos el contraste que hace Pablo con ciertos judíos que estaban allí en Roma, que se creían muy justos. Y Pablo les dice a esas personas lo siguiente: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Fíjense el contraste tan grande entre estos dos versículos. Jesús decía que tu luz alumbre a otras personas, para que esas personas vean y al ver la forma en la que tú vives, glorifiquen a Dios. Pero Pablo, escribiéndole a los judíos en Romanos, que se creían muy justos, Pablo les dice: Dios está siendo blasfemado. ¿Y saben por qué? Por la manera también en la que viven. Dios les dice a estos judíos: Dios es blasfemado por causa de ustedes. Hermanos, si comparamos estos dos versículos,
estos dos pasajes nos enseñan que las personas pueden glorificar o blasfemar a Dios por la manera en la que tú y yo vivimos. Una persona que no es creyente puede ver cómo te comportas en tu trabajo y decir, qué buen ejemplo. Yo no creo en Dios, pero por la manera en la que Él vive, me conmueve. Y de alguna manera honra a Dios. Tú tal vez tenías una manera de comportarte antes de Cristo, y ahora que ya conoces del Señor, tu vida ha cambiado y las personas cercanas a ti pueden decirte, yo no creo en Dios, pero hay algo que no puedo negar y es el cambio que tal persona está teniendo. Y de alguna manera glorifican a Dios por eso. Pero puede pasar también exactamente lo contrario, que vean la manera en la que nosotros vivimos y digan, él que se dice ser cristiano y ve cómo vive, ¿para eso voy a la iglesia? ¿Para eso leo una Biblia? Ve tal persona, dice que todos los domingos asiste a la iglesia y ve cómo habla, ve cómo trata a sus hijos, ve cómo llega tarde al trabajo, ve su impuntualidad, ve cómo le responde a su jefe, ve cómo lo hace todo de mala gana. Qué contraste tan grande, hermanos, que por cómo nos ven las personas pueden glorificar o blasfemar a Dios. Si todas las personas con las que te relacionas en toda la semana supieran que eres cristiano, porque muchas veces ni lo saben, ¿verdad? Te pregunto, ¿intentarías que tus palabras y acciones glorificaran a Dios delante de ellos? ¿O serías como el padre cuyo hijo dijo, si Dios es como mi papá, yo no quiero saber nada de Dios? Hay muchos hijos que dicen eso. Si Dios es como mi papá dice que es, yo no quiero saber nada de Dios. Hermano, estos versículos nos hablan de que las personas pueden glorificar o blasfemar a Dios por la manera en la que nosotros vivimos. Otra evidencia de impiedad en nuestras vidas es cuando no mostramos un interés en tener una relación con Dios. Y con esto ya vamos a ir terminando. Hemos intentado ir desglosando lo que es impiedad. Y yo lo enfatizo durante todo el mensaje para que no lo olvidemos, ¿verdad? Impiedad, ¿qué es? Es un estilo de vida que no toma en cuenta a Dios. Ya lo vimos, vivir sin tomar en cuenta a Dios, sin pensar en Él. Dios es irrelevante en mi día a día. Lo primero. En segundo lugar, cuando no tomamos en cuenta su voluntad. Esto es impiedad también. En tercer lugar, cuando no hacemos las cosas para darle la gloria a Dios. Esto también es impiedad. Y en último lugar, o la última evidencia de impiedad en nuestras vidas, es cuando no mostramos interés en tener una relación con Dios. Quiero leer algunos versículos de Salmos, si me acompañan al Salmo 42, para que veamos lo que escribían hombres piadosos de Dios en su deseo de tener esta relación íntima y personal con Dios. Fíjense lo que dice el Salmo 42, el versículo 1 y el versículo 2. Dice así, está en la pantalla: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Fíjense lo que dice el salmista: mi alma tiene sed del Dios vivo. Y tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entonces dice, como un ciervo, un animal que brama por las corrientes de las aguas. Imaginemos nosotros Israel, zona desértica, zona donde hay mucha escasez de agua. Entonces, que un animal encontrara agua era algo wow, ¿no? Para un animal encontrar agua en un desierto donde no hay agua. Entonces, así como un ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. Yo creo que a veces nos despertamos con más sed de
desbloquear nuestro teléfono. Nos levantamos con más sed de ver qué pasó en el trabajo, de ver tal vez cómo amaneció el dólar, de tal vez ver qué está pasando en el mundo. Tenemos más sed de otras cosas. Y Jesús dijo que el que beba de esa agua volverá a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y aquí el salmista dice, mi alma tiene sed de Dios. Es un deseo que el salmista tenía de, quiero pasar tiempo con Dios. Quiero que mi relación con Dios crezca. Si vamos al Salmo 63, versículo 1, es un salmo de David cuando estaba ahí en el desierto, en Judá. Fíjense lo que dice David. Dice, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Sí ven el juego de palabras que hacen, ¿no? Entre la realidad que ellos pasaban, donde escaseaban de agua, y David dice, ¿verdad? De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Seguramente en el contexto de desierto, nosotros no lo entendemos a plenitud porque simplemente abrimos la llave de la casa y sale agua, ¿verdad? Estamos acostumbrados a tener agua donde sea, pero seguramente en el contexto del desierto muchas personas amanecían sedientas por el lugar donde ellos vivían, por no tomar aguas tal vez en muchas horas o en días también. Pero David dice, pero yo de madrugada te busco porque mi alma tiene sed, pero de Dios. Tiene sed de ti. Dice, mi carne te anhela. Dice, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Si vamos al Salmo capítulo 27, versículo 4, Salmo 27, 4. Dice lo siguiente: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Podríamos seguir, pero yo creo que ya con 3 salmos es suficiente para ver el deseo que hombres piadosos tenían de pasar tiempo con Dios, de tener una relación con Dios. Dice este salmo, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura, para inquirir en su templo. Hermanos, este tiene que ser el mismo deseo de hombres y mujeres piadosos. Para la persona piadosa, Dios es el centro y el punto focal de su vida. Toda circunstancia, toda actividad, ya sea algo espiritual o algo temporal, la concibe a través de una vida centrada en Dios. Todos los días vivimos ante los ojos de Dios. No es de que yo tengo que hacer una oración para entrar en la presencia de Dios. No, todo mi día está ante la presencia de Dios. Y debemos vivir nuestras vidas siendo conscientes de esto. Nosotros no estamos delante de la presencia de Dios solamente los domingos. Cada día, hermano, estamos delante de su presencia. Y hay que vivir siendo conscientes de eso. Entonces, de menor o mayor medida, todos de alguna manera mostramos impiedad en la vida. La pregunta a partir de esta mañana es, ¿qué tanto vamos a depender de Dios a partir de este momento? ¿Qué tanto vamos a planificar consultando a ver qué es lo que Dios quiere? ¿Qué tanto vamos a buscar cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué tanto voy a esforzarme por hacer todo para la gloria de Dios? ¿Y qué tanto voy a buscar pasar tiempo con Dios de forma personal? Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por el tiempo con tu palabra. Gracias, Dios, porque tu palabra es clara para cada uno de nosotros
Y Señor, en esta mañana queremos ser sinceros delante de ti y reconocer que en nuestra propia vida, Señor, hay mucha impiedad. Y esa impiedad, Señor, se muestra en qué actitud tenemos hacia ti. No tanto en lo que hagamos o dejemos de hacer. ¿Cuál es nuestra actitud hacia ti en nuestra vida diaria? ¿Qué tanto dependemos de ti? ¿Qué tan relevante eres tú en nuestra vida? ¿Qué espacio ocupas tú en nuestras agendas? ¿Cuál es nuestro orden, nuestra lista de prioridades? Ahí puedes darte cuenta cuánta impiedad hay en tu vida o no. Ahí puedes darte cuenta cómo estamos hoy delante de Dios. Señor, no queremos vivir o no queremos tener un estilo de vida, Señor, que no te toma en cuenta. Que no toma en cuenta de tu voluntad. Que no toma en cuenta, Señor, tu gloria. Y que no toma en cuenta tener una relación contigo. Te pedimos que este mensaje sirva como un desafío para cada uno de nosotros a esta semana, depender en ti cada día, depender en ti en cada situación, en cada decisión y en cada actividad. Gracias, Dios, por este tiempo. Bendice el resto del servicio, porque aún no estamos despedidos. En el nombre de Jesús. Amén.